Soy Alejandro, y recuerdo la primera vez que sentí su presencia como si hubiera sido ayer, aunque mi mente intente negarlo. Era una noche sin luna. El viento cantaba entre los árboles secos y la pantalla de mi cámara temblaba con cada ráfaga helada. Había decidido grabar un tour paranormal en la vieja casona de mis abuelos, un lugar que había sido escenario de rumores más oscuros que el mismo sótano donde ahora me encontraba. Al sostener el micrófono, percibí un frío insoportable que me recorrió los huesos, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta hacia el infierno. Al principio creí que era puro nerviosismo. La casa crujía, puertas que se cerraban solas, una respiración lejana que sonaba como la mía, solo un segundo después. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones, descubrí un susurro contra mi oreja, tan claro que casi podía reconocer mi propio aliento mezclado con otra voz. «Vas a verlo». Nadie más lo notó. Mi primo Daniel, que me acompañaba, insistía en que las sombras eran producto de la cámara. Pero yo supe entonces que algo había cambiado dentro de mí. La atmósfera se volvió densa. Salí al patio trasero y encendí la luz de mano, buscando alivio en el cono amarillo que apenas rasguñaba la oscuridad. Allí, entre las hiedas podridas que trepaban el muro de piedra, vi una silueta fugaz, un cuerpo encorvado, una cabeza demasiado grande para un humano, algo informe y palpitante. Me quedé paralizado, escuchando el crujido de hojas secas bajo sus pies. Quise gritarle a Daniel, pero las palabras se me enredaron en la garganta. Regresé tambaleante a la sala principal, tratando de recomponer la calma. Encendí el televisor oxidado y dejé el canal en blanco con solo estática. La pantalla chisporroteaba, por un instante. Creí ver sus labios moviéndose en una mueca burlona, sus ojos huecos reflejándose en mi rostro. Parpadeé, me acomodé las gafas, y cuando volví a mirar, no había nada, solo esa interferencia odiosa que parecía latir al ritmo de mi corazón acelerado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un arrastrar de cadenas, o algo similar, en el piso de arriba. El piso de madera crujía bajo mis pasos al subir, y mi linterna proyectaba paredes cubiertas de manchas oscuras que parecían desplazarse, como si respiraran. En el pasillo principal, mis pasos se multiplicaban. Era como si alguien, o algo, caminara detrás de mí, sus zancadas un compás irregular, deteniéndose de golpe cuando me detenía. Imaginé su aliento, cálido y fétido, rozando mi nuca. De pronto, la puerta de una habitación se cerró de golpe. Di un salto, con la linterna temblando en mi mano, la abrí despacio. Dentro, un polvo grueso cubría los muebles, y en la pared aparecía un pentagrama dibujado con una sustancia negra y brillante. No había lógica. Mis abuelos jamás practicaron nada satánico, pero el dibujo me miraba con una hostilidad palpable. Sentí náuseas y el zumbido de un enjambre de moscas atómicas en mis oídos. Bajé corriendo. Tropecé con un cajón mal cerrado. Daniel me seguía, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Vas a grabar algo interesante o me voy?», me desafió. No dije nada. Mi voz se había quebrado con el miedo. Solo me limité a encender la cámara de nuevo. Mis palabras salieron en un susurro. «Si esto no sale bien, jamás volveré a acercarme aquí». Segundos después, el ráfaga de aire helado pasó por mi espalda y escuché un ligero murmullo. «Tú eres el próximo». El golpe me hizo girar. La puerta detrás de mí estaba abierta de par en par, aunque la había cerrado solo hace un momento. La casa pareció retorcerse. El pasillo se alargó en la penumbra, las paredes emitiendo un leve crujido como si pudieran derrumbarse en cualquier instante. Algo me empujó contra la pared, fue suave, casi amistoso, pero suyo, y una carcajada sorda resonó en mis oídos, tan cercana que casi podía sentirle el aliento frío en mi mejilla. Corrí escaleras abajo, tropezando, con la cámara temblando. Afuera, la luna empezó a asomar un rostro cadavérico tras las nubes, iluminando el jardín con un resplandor enfermizo. Me giré a ver si el ente me seguía, pero solo estaba la sombra alargada de mi figura proyectada en la fachada. La sombra se movió con retardo, como si cobrase vida propia, y se despegó del cuerpo para quedarse un instante extra en el suelo, como dudando en seguirme. Cuando logré encontrar el camino de regreso a la entrada principal, sentí un empujón brutal que me hizo caer de bruces y la cámara se deslizó fuera de mi mano, bravando el suelo de madera mientras el lente capturaba un par de pies oscuros acercándose.
Y luego, silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración agitada y un débil latido que no era mío. Entré de nuevo en la casa con el cuerpo aún palpitándome a 1000 por hora, pero algo dentro de mí se negaba a huir. La cámara aún grababa, así que apreté el obturador esperando capturar cualquier prueba tangible de lo que estaba viviendo. Subí las escaleras una vez más, esta vez decidido a llegar al ático, convencido de que ese lugar era el corazón de todo. Cada peldaño retumbaba bajo mis pisadas, y el silencio me envolvía como un sudario helado. Al alcanzar el rellano, noté que la luz de la linterna parpadeaba con mayor insistencia, como si alguien la estuviera jalando desde el otro extremo del cable. Observé las paredes, antes lisas, ahora cuarteadas por extrañas grietas que formaban figuras casi humanas. Intenté enfocarlas con la cámara, pero ésta se negaba a arrancar. Era como si el ente quisiera dejarme indefenso, forzarme a confiar solo en mis sentidos. Avancé hacia la puerta del ático. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí, como un portazo que venía de la planta baja. Mi respiración se acentuó, y mis manos temblaron. Empujé la hoja con determinación. Cedió con un crujido estridente y dejó al descubierto un corredor estrecho, apenas iluminado por un rayo de luna que se colaba por una claraboya rota. El aire olía a moho y a algo más sutilmente podrido, un hedor imposible de identificar. Encendí la linterna y avancé conteniendo el pánico. El piso estaba cubierto de polvo espeso, y cada huella que dejaba brillaba tenuemente, como si miles de fragmentos de cristal se aferraran a mis zapatos. Cogí la cámara, que milagrosamente volvió a funcionar, y apunté hacia adelante. En el extremo del pasillo vislumbré una figura encapuchada, de espaldas a mí, sus ropajes negros ondeando sin brisa. Sentí su mirada clavada en mi nuca. Me congelé. ¿Quién eres? Balbuceé con voz ronca, pero el silencio me respondió. Ningún eco, ningún chirrido de rata o murmullo espectral. Volví a apuntar la linterna hacia la figura, que se irguió despacio, sin prisa, como estirando cada centímetro de oscuridad. Entonces, dio media vuelta. Su rostro brilló con la pálida luz. No había ojos, solo dos cavidades inmensas que emanaban un humo negro, como si dentro arderan cenizas. Su piel, grisácea y agrietada, parecía la corteza de un árbol muerto. Su boca se abrió en una sonrisa sin labios, un gesto imposible que me revolvió el estómago. En la cámara, el sonido se distorsionó, produciendo un chirrido agudo que me atravesó los tímpanos. Sentí ganas de vomitar. Retrocedí. Tropecé con un baúl antiguo y caí de espaldas. La figura avanzó sin salir del pasillo, deslizándose como una sombra. Alargó un brazo huesudo, y la luz de mi linterna titiló frenéticamente. En su mano apareció un objeto, una muñeca de trapo, sus costuras abiertas y los ojos arrancados, dejando dos huecos rellenos de oscuridad. La acercó a mi rostro, y juraría que me susurró al oído algo en un idioma antiguo, un proverbio de condenación. Me incorporé como pude, agarré la muñeca y la lancé lejos, hacia la claraboya rota. Se estrelló contra el cristal y el rayo de luna la iluminó un instante antes de desaparecer bajo la penumbra. Luego, la puerta del ático se cerró de golpe. La figura se desvaneció. La oscuridad volvió con todo su peso, aplastándome contra el suelo. Sentí el palpitar de mi propio corazón, un tambor febril que inundaba mis oídos. Usé la cámara como linterna de emergencia y apunté contra la puerta. Estaba cerrada con llave, y yo no recordaba haberla cerrado. Comencé a golpearla, gritar, aporrear la madera envejecida. Nada. Fue entonces cuando escuché, justo detrás de mí, un susurro quebrado. «¡Ábreme! ¡Ábreme!». No era la voz profunda que había oído antes, sino algo más juvenil, casi inocente, como una niña pidiendo auxilio. Mi piel se erizó. Di media vuelta con el corazón en un puño. En una esquina del ático apareció la silueta de una niña pequeña, el pelo largo y empapado, su vestido roto y manchado de tierra. Caminaba hacia mí en puntas de pie, sin producir sonido, sin dejar huellas. Sus ojos, completamente negros, se clavaron en mí, y alzó la cabeza para sonreír, dejando ver una boca llena de dientes diminutos y filosos. La habitación pareció encogerse. El techo se acercaba, las paredes crujían como si respiraran. Me arrastré hacia la puerta, intentando traspasarla.
Las manos osudas del ente cerraron el picaporte del otro lado y lo zarandearon con fuerza. La niña chilló, un lamento lastimero que se retorcía en mis tímpanos. Luego, silencio. Un silencio que gritaba. Sin pensarlo más, miré hacia la claraboya. Apenas se intuía el cielo nocturno. Con un esfuerzo sobrehumano, alcé la cámara y proyecté su haz de luz por entre las rendijas de la puerta. Para mi horror, vi una mano huesuda agarrar el pomo por el exterior, sus dedos retorcidos rodeándolo como si quisieran exprimirlo hasta quebrarlo. Sabía que solo tenía un segundo antes de que me alcanzara. Inspiré hondo, junté fuerzas. En lugar de esperar, retrocedí despacio hacia la esquina más alejada, abrazando la cámara como si fuera un amuleto. El pomo giró con un chasquido seco. El pomo giró, con un crujido que pareció prolongarse en el tiempo. La puerta cedió un poco. No había otra salida. El pasillo desde donde vino la niña estaba tan oscuro que apenas distinguía mis dedos. Inspiré despacio, tratando de calmar el pánico, y empujé la puerta con todo mi peso. Esta crujió, chirriando como un lamento, y se abrió despacio hasta chocar contra la pared. En ese instante, sentí su aliento. No era una máquina rasgando la madera, sino algo vivo, húmedo, tan cerca que creí notar el vaho frío de su boca. Corrí sin mirar atrás, con la cámara temblando en mi mano. El polvo del ático se arremolinó y me golpeó la cara, y mis pasos resonaron como tambores en el silencio absoluto. Bajé las escaleras de 2 en 2, atormentado por la idea de que alguien, o algo, me persiguiera. En el descansillo, resbalé con un tablón suelto y me di un golpe en la rodilla. El dolor me hizo gritar. Pensé que era mi último grito humano, pero no había eco. Nadie, excepto el ente, podía oírme. Al llegar a la planta baja, tropecé con un sillón viejo que bloqueaba el pasillo. En mi caída, solté la cámara y mi rodilla se dobló mal, dejándome semi-incapacitado. Oí un movimiento atrás, primero un susurro, luego un arrastrar sigiloso. Sin poder incorporarme, extendí la mano temblorosa, agarré la cámara y enfaticé el zoom hacia la puerta principal. Los visillos ondeaban, pero la puerta estaba cerrada. Me negaba a creerlo. Juré haberla dejado abierta. Arrastré el cuerpo hasta la pared, deslizando mis manos sobre la madera áspera. Mis uñas se rompieron al rozar el zócalo. Con un último tirón logré ponerme en pie, apoyado contra el pasillo. Respiré hondo, todo parecía quieto, hasta que un portazo seco retumbó en la habitación contigua. Un frío espectral recorrió mi espalda, y el suelo vibró levemente como si algo golpeara desde abajo. Pensé en el sótano, ese antro que mis abuelos sellaron tras el último accidente familiar. Una voz interior me gritaba que huyera, pero la curiosidad, o la condena, me obligó a avanzar. Con pasos de zombi, crucé la sala y abrí la puerta del sótano. El pestilente olor a humedad se mezcló con algo metálico, como sangre vieja. Bajé los peldaños de piedra, uno a uno, con el haz de luz recorriendo cada centímetro. Las paredes estaban incrustadas de viejas fotos familiares, amarillentas y manchadas, clavadas con tachuelas oxidadas. Reconocí a niños de décadas atrás, mi abuelo de niño, mi tía pequeña antes de desaparecer, todos con los mismos ojos vacíos, como si alguien les hubiera drenado el alma. La cámara captaba caprichosas manchas de luz y sombra. En el fondo del corredor subterráneo, vislumbré un letrero tallado en madera. Aquí reposa lo que rompiste. Mis manos sudaban tanto que casi dejé caer el equipo. Avancé hasta el final y me topé con una bóveda metálica, cubierta de moho y telarañas negras. La cerradura era un pestillo desvencijado, retorcido por el tiempo. Con la rodilla temblando, empujé el pestillo hacia un lado y tiré de la puerta. Dentro, bajo un foco intermitente, reposaba una caja de madera pequeña, adornada con símbolos idénticos al pentagrama que vi en el ático. Sobre ella, un amuleto, un dije de plata con forma de ojo, lleno de grietas y vetas rojas que semejaban venas. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago. En mis sueños, esa pieza me observaba, hablándome en un murmullo constante. Extendí la mano, dudé, y lo aparté de un manotazo, pero se deslizó fuera de la caja y cayó al suelo con un golpe seco. Al contacto con la piedra, el amuleto vibró y emitió un quejido lastimero, como si 1000 almas susurraran en su interior. La temperatura descendió y gotas de escarcha cubrieron el metal. Intenté recogerlo,
Pero mi cuerpo se negó. Mi mente lo rechazaba. Ese momento me dio un respiro. Entendí que todo había comenzado cuando atropellé esa reliquia. La noche en que mi coche se estrelló contra un poste a la entrada de la propiedad vieja donde la encontré. No recordaba bien cómo llegó a mi poder, solo el reflejo de sus vetas rojas cegándome la vista. De pronto, un estruendo sacudió las vigas del sótano, y la puerta tras de mí cayó de golpe, sellando la salida. Sentí que la oscuridad misma se condensaba en un bulto detrás de mi nuca. Abrí la caja con manos temblorosas y levanté el amuleto. Una voz cavernosa brotó a mi espalda. El pacto está escrito en tu sangre. Mi aliento se congeló. Mi propia sangre goteaba del amuleto, manchando la madera. Retorcido por el horror, me giré al fin y vi a la criatura completa, erguida en la penumbra. Sus facciones se definían siniestros, los ojos como carbones encendidos, la piel cuarteada y las manos cubiertas de venas negras. Abrió la boca en un beso de muerte y me habló con aquel tono susurrante que siempre zumbaba a medias frecuencias. Bienvenido de nuevo, guardián del abismo. Mi corazón se paralizó un segundo antes de que mi mente explotara en un grito desesperado, consciente de que ya no había escapatoria. Yo había sido elegido, y ahora formaría parte de su reino. La oscuridad se precipitó sobre mí como un manto de plomo, y sentí cada latido de mi corazón retumbar en los oídos. La criatura alzó el amuleto, y su ojo agrietado pareció palpitar, como si quisiera devorar la poca luz que quedaba. Traté de retroceder, pero mi espalda chocó contra la pared fría y mohosa del sótano. Mi respiración se volvió un jadeo ronco. La linterna temblaba tanto que solo alcanzaba a alumbrar fragmentos del monstruo. Su aliento dibujaba nubes de escarcha, y su cuerpo, mitad humano, mitad pesadilla, se encorvaba amenazante. ¿Qué quieres de mí?, balbuceé, con la voz rota. ¿Por qué me escogiste? La criatura dejó caer un dedo huesudo sobre el amuleto, y al tacto, el metal se estremeció. Una voz cavernosa reverberó en las paredes de piedra. La sangre ligada al ojo es sangre de linaje. El lazo arrancó la barrera que te protegía. Ahora eres la puerta. Por un instante, mi mente se volvió un torbellino. Visiones de mis antepasados, rituales ancestrales practicados en aquel sótano, juramentos sellados con sacrificios. Comprendí, con un terror visceral, que la reliquia había pertenecido a una rama de mi familia que había entregado generaciones al culto de lo oculto. Ellos habían sellado el sótano y enterrado secretos tan oscuros que el tiempo había quitado hasta su nombre. Y yo, al tomar el amuleto, había desatado el pacto. El ente soltó un siseo de satisfacción y alargó sus extremidades, como si fuera polvo en el viento. Su forma se deshizo en motas de oscuridad que danzaron en el aire. Me rodearon durante un parpadeo, y sentí cada mota clavarse en mi piel, inundándome de un frío doloroso. Su murmullo se mezcló con el eco de 100 voces, todas hablando a la vez. Eres nuestro vínculo. Eres la grieta. Sálvanos, o consúmenos. El ruido fue tan ensordecedor que perdí la noción del espacio. Me arrodillé, sosteniendo el amuleto con ambas manos, y observé cómo, en su superficie agrietada, se vertía un hilo de sangre viva. Comprendí que, si no terminaba el ciclo, el ente no descansaría hasta poseer mi cuerpo por completo y trasvasar su corrupción al mundo. Mi conciencia se debatía entre la locura y la rabia. Debía renegar de aquella sangre maldita o entregarme sin remedio. Con un golpe de témpel, me puse en pie y acerqué el amuleto al fuego de la antorcha oxidada que colgaba de la pared. El calor lo tajeó de un silbido agudo. Las vetas rojas chisporrotearon y emitieron humo negro. El ente bramó, un sonido pesado que sacudió la bóveda y casi me hizo perder el equilibrio. Las paredes temblaron, y de las fotos amarillentas cayeron pedazos de cartón, simulacros de corrupción liberados por la vibración. De pronto, noté un haz de luz dorada filtrarse por una rendija del techo. Era tenue, casi ridículo frente al terror subterráneo, pero me llamó con promesa de purificación. Dejé el amuleto al borde de la antorcha, impulsado por una fuerza que no distinguía si provenía de mi voluntad o de un impulso más oscuro. Entonces, espontáneamente, un crujido sobrecogedor anunció la apertura de la trampilla que comunicaba el sótano con el exterior. Subí arrastrado por una mezcla de urgencia y esperanza, con la cámara aún grabando y la linterna dándome pulso tembloroso. Al emerger en el jardín trasero,
El aire nocturno me golpeó el rostro como un oleaje vivo. La luna, ahora casi llena, iluminaba el césped mojado por el rocío y los muros desplomados de la casa. A lo lejos, se escuchó un estrépito de maderas que se quebraban. Era el sótano colapsando sobre sí mismo, como la tumba sellándose de nuevo. Sin detenerme, corrí hacia la verja, sintiendo el amuleto pesando en mi bolsillo como un corazón muerto. Detrás de mí, un susurro acompasado rompía la quietud de la noche. «No puedes huir». Miré hacia atrás y vi, tras un cristal roto, la figura espectral de la niña, observándome con sus ojos negros. Levantó la mano en un gesto de despedida o de reclamo. No lo supe. Sus labios se movieron en un último mensaje mudo que resonó en mi mente. «Prométeme que volverás». Me detuve en la verja, jadeando. La niña y la criatura ya no estaban. Solo el silencio y el rumor del viento me envolvían. Extendí la mano hacia el amuleto y lo acaricié con dedos temblorosos. Aquel metal frío susurró mi nombre, reclamando lealtad. Cerré los ojos, temblando de terror y determinación al mismo tiempo, y en el crepitar de la antorcha agonizante, susurré: «Vuelvo por ti». Un estremecimiento recorrió la noche, y supe, con un miedo absoluto, que esa promesa era un contrato del que no habría escapatoria. La madrugada avanzaba tan despacio que cada segundo se estiraba como un alargado suspiro de la noche misma. Atravesé la verja con pasos vacilantes, la cámara tambaleándose en mi mano. El jardín parecía distorsionado, sus setos retorcidos en formas imposibles, como si el propio paisaje obedeciera la voluntad de aquel ente. Las farolas parpadeaban en un compás irregular, proyectando sombras que se contorsionaban y se alargaban hasta confundirse con la oscuridad. Di unos pasos hacia la calle, mi respiración formando nubes sobre el asfalto frío. En mis auriculares aún reverberaban los ecos de la niña exigiendo mi regreso. Sin embargo, un instinto me urgía a alejarme, a buscar ayuda, a romper aquel lazo de locura. Con la cámara grabando, levanté la vista y vi a lo lejos las luces titilantes de mi coche, estacionado junto al portón de entrada. Caminé con cautela, sintiendo que algo me seguía a distancia, un roce en mi nuca, un aliento imposible. Justo cuando estaba a punto de cruzar la calle, el motor chisporroteó y se apagó ante mis ojos. El coche, que horas antes funcionaba sin problemas, quedó muerto, con las luces intermitentes lanzando destellos rojos como advertencias. Me acerqué, con el corazón en un puño, y toqué el capó. Estaba gélido, como si nada mecánico pudiera permanecer a temperatura ambiente. Abrí la puerta y saqué las llaves, pero al introducirlas en el contacto, un frío intenso ascendió por mi brazo. Vi en la pantalla del tablero unas palabras talladas en escarcha que nadie hubiese escrito. «Regresa». Retrocedí bruscamente y cerré la puerta del coche. Era un ultimátum. El viento agitó las hojas secas esparcidas en el suelo, susurrando algo inentendible. Miré la cámara para asegurarnos de que todo estuviera grabando. Luego levanté la vista y descubrí, a unos metros, la sombra alargada de la criatura proyectada contra la pared de la casa. Pero allí no había nada material, solo una mancha de oscuridad más densa que la noche misma. Sentí como el pánico me empujaba hacia atrás, pero la promesa que había susurrado aún retumbaba en mi mente. «Vuelvo por ti». Decidí regresar. El suelo crujió bajo mis pies. Cada paso me alejaba de la libertad y me acercaba a mi condena. Las calles vacías parecían interminables, y las farolas se apagaban una a una mientras me acercaba al umbral de la propiedad. Al llegar a la verja, noté que no había cerradura. Estaba completamente desaparecida, como si alguien la hubiera arrancado de la noche. La empujé sin dificultad y entré una vez más al jardín, sabiendo que no existía otra salida. Con la linterna encendida en modo intermitente, avancé por el sendero cubierto de maleza. El amuleto en mi bolsillo vibraba con un murmullo monótono, que se fundía con el crujido de las ramas secas bajo mis pies. Llegué a la puerta principal. Las ventanas estaban negras, el umbral manchado de barro. Empujé el portón de hierro y sonó un chirrido que retumbó en mis tímpanos. Al empujar la pesada puerta de madera, sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible lo presionara contra la puerta. Entré en el hall, con la cámara enfocando cada rincón. El polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas. Las paredes estaban cubiertas con tapices antiguos,
representando ritos extraños, figuras encapuchadas danzando alrededor de hogueras, ojos que parecían seguirme. Aquel lugar, que recordaba inmóvil, ahora respiraba conmigo, latiendo con un pulso propio. Subí las escaleras principales, arrastrando el amuleto en el bolsillo trasero de mi pantalón, donde sentía su tiro constante. Al llegar al primer descanso, noté algo sobresalir de la pared. Un puñado de cartas amarillentas sujetas por una tachuela oxidada. Las tomé con cuidado. Eran mis propias notas de mi primer vídeo sobre la casona, garabateadas con prisas, recordatorios de escenas y fechas, todas tachadas con tinta roja, como si alguien hubiera marcado mis errores. En la última, una sola palabra: inválido. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. De repente, un susurro suave y burlón surgió detrás de mí. Nadie creerá esta vez. Me giré para ver la silueta de mi primo Daniel, de pie en la parte superior de la escalera. Pero su rostro estaba pálido, los ojos hundidos en órbitas negras, haciendo juego con los del lente. Quise gritar su nombre, pero mi voz se quebró. Daniel levantó la mano y señaló hacia el fondo del pasillo, la puerta abierta que conducía al estudio de la planta alta, donde guardaba mis archivos y equipo. Sin soltar las cartas, retrocedí unos pasos. «Daniel, ¿qué te pasa?», musité. Nada respondía. El silencio lo envolvía. Subí hacia él, temiendo acercarme, y vi que su mano derecha era una extensión de la sombra, los dedos desdibujados, alargando su angustia. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Daniel se desvaneció en un torbellino de humo negro, que se dirigió escaleras arriba, arrastrando consigo las cartas. Entendí entonces que el ente se alimentaba de mis recuerdos, de mi credibilidad. Quería aislarme, despojarme de toda prueba y testigo. Corrí tras el humo, sintiendo mis pasos retardarse, como si pisara agua espesa. Al llegar al estudio, la puerta se cerró de golpe. Dentro, el lugar estaba en ruinas. Estanterías volcadas, cajas rotas, el suelo sembrado de cintas de vídeo hechas trizas. En el centro de la sala, la consola de edición parpadeaba en la pantalla con un único mensaje: offline. Con un nudo en la garganta, me di cuenta de que aquello era más que un ente. Era una fuerza que devora la percepción, la evidencia, la misma realidad. Y para sobrevivir, debía reconstruir mi historia, pieza por pieza, antes de que la oscuridad la borrara por completo. La puerta del estudio se cerró a mis espaldas con un chirrido agónico, y sentí el eco retumbar en el pasillo vacío. El aire olía a ceniza vieja, como si alguien hubiera quemado mis recuerdos y esparcido los restos por toda la habitación. El reflejo de la pantalla parpadeante seguía mostrando offline, un mensaje tan implacable como una sentencia de muerte. Mi corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra. Debía restablecer la grabación, rescatar mis pruebas, o perdería toda posibilidad de demostrar que aquello no era un sueño. Avancé con pasos cautelosos hacia el centro de la sala, donde los pedazos de cinta rota yacían amontonados. Cada fragmento parecía susurrar fragmentos de mi voz. «Aquí, no vayas. Atrás, corre». Intenté girar la perilla de la computadora, pero al contacto, ésta se enfrió hasta doler como metal al rojo vivo. Mis dedos temblaron ante la pantalla. Mis propios archivos desaparecían en un parpadeo de luz. Bajo esa luz mortecina, vislumbré mi reflejo, los ojos hundidos, las ojeras marcadas por noches de insomnio, el sudor frío surcando mi frente. Entonces, un susurro. «Recuerda, recuerda». Resonó detrás de mí, arrebatándome el aire. Me giré de golpe y vi, como si emergiera de la nada, la figura de mi tía Elena, la más escéptica de la familia. Su rostro yacía distorsionado, con la piel tan pálida que parecía sepia, y sus ojos, dos pozos vacíos, me llamaban con reproche. Extendió una mano hacia mí, revelando un cuaderno raído con páginas arrancadas. Era su diario, el que siempre guardó bajo llave, lleno de anotaciones sobre rituales prohibidos. «Tú lo iniciaste», musitó, con voz hueca y temblorosa. «Ahora termínalo». Antes de que pudiera reaccionar, el piso bajo mis pies cedió con un crujido sordo, y un vórtice de oscuridad emergió desde la alfombra desgastada. Sintonicé la cámara hacia él. Un remolino de sombras y memorias perdidas consumía los muebles, las paredes, la luz misma. Vi escenas de mi infancia, risas en el jardín, mi abuela cantando,
mis primeros pasos, y al final de cada escena, un destello de esa misma criatura acariciando el amuleto, como reclamando su herencia. Con el diario apretado contra mi pecho, sentí un anhelo brutal por comprender la verdad oculta. Fui arrastrado hacia el vórtice, sin poder soltar el diario ni el amuleto. Allí dentro, la oscuridad se volvió densa y salobre, como si estuviera inmerso en un océano de angustia. Mi propia voz se mezclaba con 1000 susurros que imploraban redención o clamaban venganza. De pronto, un golpe seco resonó en mi interior y me encontré de vuelta en el estudio, jadeando, empapado en sudor. El diario yacía abierto en el suelo, páginas al revés. Con manos temblorosas, giré las hojas y leí una frase escrita con letra menuda y firme. La sangre que abrió la puerta solo se cierra con sacrificio consciente. La frase retumbó en mi mente como una campana fúnebre. Comprendí que el precio no era huir ni grabar pruebas, sino ofrecer algo a cambio. Un acto de voluntad que revirtiera el pacto. La computadora resucitó de golpe con un brillo verdoso y desplegó mis archivos como si nada hubiera pasado. En la pantalla, vi un último clip sin editar, mi propio rostro, con la misma mirada aterrada que ahora, y un mensaje escrito en la cinta. Esto es su final. Sentí un escalofrío tan intenso que mis rodillas amenazaron ceder. Alcé la cámara como un talismán. Con voz firme, dije, «Esto termina ahora». Un estruendo sacudió la habitación, los vidrios temblaron y las sombras se agolparon en las esquinas, como monstruos al acecho. Pero por primera vez, no sentí pánico. Sostuve el diario en una mano y el amuleto en la otra, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La pantalla parpadeó con una luz blanca cegadora, y por un instante, todo se detuvo. El silencio que siguió al estallido de luz fue tan abrumador que mis propios latidos retumbaban en mis oídos como tambores. Durante un segundo eterno, el estudio pareció haberse congelado. Ni el polvo flotante se movía, ni la luz de la pantalla titilaba. Todo estaba suspendido en un vacío blanco que me envolvía. Sentí el calor del amuleto en mi mano, la aspereza de las páginas del diario, y supe que aquel instante era mi única oportunidad. Con decisión, abrí el diario en la página siguiente, en la que apenas quedaba tinta. Las palabras casi borradas decían, «Quema lo que ata, pero ofrécelo en tu propio aliento». Mi mente volvió a llenarse de preguntas, pero el impulso fue claro. Debía usar mi aliento, mi esencia vital, para romper el pacto. Cerré los ojos y me concentré en cada inhalación, sintiendo como el aire recorría mis pulmones y mi pecho se expandía. Cuando exhalé, solté un suspiro tembloroso, lento, y al mismo tiempo elevé el amuleto hasta el fuego de la antorcha clavada en la pared. El metal chirrió y brilló, y una llama pequeña, azulada, brotó del ojo de plata. Al verlo, comprendí que aquella no era una simple combustión. Era mi aliento, convertido en fuego eterno. Lo mantuve ardiendo unos segundos, sintiendo como el calor subía por mis venas, y luego susurré mi decisión. Renuncio al pacto. Renuncio a tu dominio. En cuanto emití esas palabras, el fuego se tornó verdoso y envolvió el amuleto en una danza febril. Del diario cayó una página más, casi desintegrada, que sostenía un símbolo desconocido. Lo levanté y lo sostenía junto a la antorcha. La llama lamió el papel, y un humo oscuro se elevó formando la silueta de la niña de antes. Sus ojos negros se posaron en mí, y me sonrió con tristeza, como agradeciendo el gesto. Luego, el humo giró y ascendió hacia el techo, perdiéndose en un susurro de liberación. El estruendo regresó, pero esta vez no era de caos. Era un clamor de pulso rítmico, un latido que resonaba en toda la casa. Las máquinas del estudio temblaron, luego se apagaron. Las sombras huyeron de las esquinas, retrayéndose hasta el suelo. Abrí los ojos y vi que la pantalla mostraba un nuevo mensaje, escrito con tinta de sangre oscura. Contrato rescindido. De pronto, la cámara en mi mano cayó al suelo, grabando la escena. Miré el amuleto, cuyas vetas rojas ahora palpitaban con suavidad y luego se apagaron. Lo recogí, tembloroso, y observé cómo el metal recuperaba su plateado original, como si nunca hubiera sido maldito. Con el diario y la reliquia en persona, decidí explorar el resto de la casa en busca de la criatura, para confirmarme que el pacto se había roto de verdad. Salí del estudio y crucé el pasillo principal. Las tablas crujían,
Pero esa música era otra, menos siniestra, más melancólica, como el eco de una puerta que finalmente se cierra. Al llegar al sótano, la trampilla estaba abierta. Bajé con cautela, alumbrando los peldaños, y noté que la bóveda metálica se había oxidado de tal modo que la caja pequeña había desaparecido. El pestillo pendía abierto, sin atisbo de la reliquia ni del amuleto. Sonreí con alivio. El lugar había reclamado su santuario y expulsado lo profano. Regresé al hall, donde la cámara me seguía, patinando junto a mis pies mientras la grababa. Atravesé la sala principal y subí al ático, recordando la figura encapuchada. La puerta del ático estaba cerrada, pero al intentar abrirla, giró sin resistencia. Dentro, el pasillo estaba intacto, sin polvo, sin grietas. Avancé y no encontré rastros de la silueta, solo el susurro del viento colándose por la claraboya rota. Un golpe suave llamó mi atención. La cámara proyectaba un haz de luz sobre el pentagrama dibujado en la pared. Aquellas líneas negras habían desaparecido, dejando un óvalo limpio de pintura. Aspiré un aire profundo. La esencia opresiva que antes quedaba en el aire había huido. Quise creer que todo había terminado, pero mi instinto de narrador y de sobreviviente me impulsó a buscar la última prueba. Regresé al jardín trasero, donde había caído la muñeca de trapo. El césped estaba intacto, pero al examinar el suelo, vi un fragmento de costura y un hilo negro. Lo levanté y lo sostuve, sintiendo un escalofrío. Era el único resto de aquel horror. Lo guardé con cuidado en un pequeño estuche de metal que llevaba en el bolsillo. Con la cámara nuevamente en mano, miré a la casa a la luz de la luna. Nada se movía, ni sombras, ni luces, ni susurros. La quietud reinaba como un espejo pulido. Apunté la cámara hacia mí y dije, con voz firme pero cargada de emoción: he vuelto. Y he roto su cadena. La cámara siguió rodando mientras me alejaba, dejando atrás la vieja casona. Por primera vez en semanas, mi respiración se sintió libre, mi mente clara. Aún así, en el aire quedaba un eco tenue del crujido de la madera, un susurro que parecía prometer: hasta siempre. Entonces comprendí que, aunque el pacto se rompiera, la historia quedaría grabada, viva en cada susurro del viento, en cada sombra alargada. Y esa sería mi victoria, convertir el terror en testimonio, para que nadie olvide lo que acecha más allá del velo de lo visible. Apenas toqué el pomo de la verja por última vez, sentí un estremecimiento que recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la nuca. Era como si la casa misma exhalara un último suspiro cargado de secretos. Con la cámara aún rodando, respiré hondo y me adentré en el umbral. El aire olía a tierra mojada y a madera viejas quejumbrosas, pero ya no había ruidos extraños, ni luces temblorosas. Todo parecía dormido, en calma, demasiado calma. Avancé por el corredor principal, sosteniendo el amuleto dentro del estuche de metal. Atrás quedó la muñeca rota y el hilo negro que recogí. Solo el sonido de mis pasos y el eco de mi propia respiración me acompañaban. En la pared, aquella grieta que antes formaba un rostro grotesco se había cerrado sin dejar rastro. Me detuve frente al viejo retrato de mis abuelos, colgado junto a la escalera. Sus miradas, siempre severas, ahora parecían aliviadas, como si por fin descansaran de una carga que los consumía. Con cada paso sentía la presión en mi pecho aligerarse, como si me liberara de un peso intangible. Alcancé el salón donde todo comenzó, el mismo espacio donde grabé los primeros susurros de "vas a verlo". Encendí la linterna, y la luz barrida apenas mostraba las sillas cubiertas, la mesa polvorienta y el televisor oxidado. El cuadro de estática en la pantalla, aquel que una vez me brindó la visión burlona de unos labios sin cuerpo, ahora estaba en negro total. Un silencio absoluto, sin chisporroteos, sin interferencias. Apreté el botón de play en la cámara para revisar la última grabación. El visor mostró mis pasos por la verja, luego mis movimientos dentro de la casa, y al final, mis propias palabras: he vuelto. Y he roto su cadena. Escuché mi voz distinta, más grave, llena de la mezcla de miedo y alivio que sentí en ese instante. Apunté la cámara al suelo y vi algo que me estremeció. El pequeño hilo negro que debía haber dejado atrás, enrollado junto a la lente. Sentí el pulso acelerarse. ¿Cómo había llegado allí? Levanté la cámara y apunté hacia la mesa donde reposaban las cintas de vídeo,
los papeles tachados y el cuaderno de mi tía Elena. Nada se movía. Sin embargo, un leve susurro recorrió la sala, tan débil que pude atribuirlo a mi imaginación. Pero el hilo, junto a mis pies, vibraba con un murmullo monótono, reclamando atención. Me agaché, lo recogí y observé cómo un diminuto pellizco de sombra se adhería al metal del estuche, como si alguien o algo se negara a irse del todo. Respiré hondo y destrencé el amuleto. El ojo de plata ahora estaba intacto, sin grietas, y sus vetas rojas habían desaparecido. Sin embargo, al rozarlo con los dedos, sentí un calor fugaz, un pulso que subía por la palma de la mano. Lo sostuve frente a mí, por un segundo. Creí ver en su superficie el reflejo de la niña de ojos negros, espiándome con melancolía. Parpadeé, y el reflejo se desvaneció. Con un gesto firme, lo volví a guardar. Sabía que, pese a mi promesa de romperlo todo, ese objeto era un vínculo demasiado fuerte para desaparecer por completo. Mi abuelo, siempre decía que los pactos de sangre no se borran, solo cambian de forma. Sentí una punzada de culpa. Había querido liberar a mi familia, pero tal vez el ente aguardaba, acechando en el pliegue entre lo visible y lo invisible. Decidí salir de la casa una última vez. Coloqué la cámara al hombro y avancé por el pasillo, sintiendo un ligero temblor bajo mis pies como si la madera me despidiera. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Me giré para mirar atrás. Aquel viejo hogar, con sus ventanas tapiadas y su fachada agrietada, parecía un gigante dormido, exhalando sombras por cada rendija. Y en una de las ventanas rotas, tras un vidrio astillado, juraría haber visto una figura encorvada, observándome con curiosidad. Un segundo después, solo quedaba el reflejo de la luna y mi propia silueta. Empujé la puerta y salí, apoyándome en el marco con cierta nostalgia. Afuera, el mundo nocturno me recibió con el canto lejano de un búho y el murmullo del viento en los árboles. La cámara siguió grabando mis pasos alejándose de la casa, y al mirar hacia atrás, capturé una última imagen, las ventanas negras y un tenue resplandor, como si algo me guiñara un ojo antes de hundirse en la oscuridad. Y entonces comprendí que mi historia no terminaría con aquel gesto de valentía. Había liberado a mi familia, roto el pacto y silenciado al ente, al menos por ahora. Pero la casa seguiría de pie, los ecos permanecerían en sus muros, y alguien más podría caer en sus trampas. Mi deber era contar lo que vi, advertir a quienes buscaran lo oculto, y recordar que hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. La cámara registró mi aliento nublado al exhalar, el crujido de mis botas sobre la grava, y el sonido lejano de la verja al cerrarse tras de mí. Quise hacer una última pregunta al viento, pero las palabras se ahogaron en el silencio. ¿Volverás? Un murmullo de hojas fue la única respuesta mientras me alejaba, con la promesa de que, aunque hubiera roto la cadena, la sombra del pacto siempre estaría al acecho en lo profundo de la noche.